Nosotros somos el equipo 1 del quinto C y les vamos a hablar sobre las vibraciones. El equipo está conformado por Galeana Aguilar Alejandra, Lubiano Lagunas, Ileana Rosaura, Cortés Zúñiga Quetzali, Muñoz Estudillo Xochitl y Méndez Rojas Daniela. Las vibraciones son causadas siempre por fuerzas no continuas, refiriéndonos a fuerzas que puedan ser oscilatorias en magnitud o dirección, o bien fuerzas que se apliquen o se liberen de repente. Estas fuerzas no se deben necesariamente a causas mecánicas y en la práctica vamos a encontrar a menudo fuerzas electromagnéticas, aerodinámicas o relacionadas con los fluidos. Los extractores, los ventiladores y las bombas tienden a generar vibraciones continuas debido a tanto al desbalance como a los pulsos repetitivos del fluido. La palabra vibración se refiere a los movimientos oscilatorios, esto quiere decir hacia adelante y hacia atrás, de las estructuras, de los sistemas mecánicos o de sus componentes. Por lo general, la vibración está caracterizada por el desplazamiento, la velocidad o la aceleración mediadas en uno o más puntos, en las direcciones específicas de interés. Los impactos simples, como los producidos por la operación de una prensa punzadora, generan pulsos de fuerza que producen como resultado vibraciones transitorias amortiguadas. Los impactos repetitivos tienen como resultado vibraciones transitorias repetitivas, pero si estos impactos se repiten tan rápidamente que las vibraciones no se amortiguan antes de que ocurra el impacto siguiente, las vibraciones tienden a ser de un carácter irregular más continuo. La necesidad del control de la vibración ocurre donde quiera que haya efectos adversos debido a las vibraciones. La cantidad de reducción necesaria depende de la vibración existente y de qué nivel es aceptable. En muchos casos no existen criterios disponibles para la vibración de los sonidos, de manera que se está forzando a seguir utilizando el método de prueba y error. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunas definiciones básicas en este tema. La vibración puede describirse como un movimiento oscilatorio de un sistema. El movimiento puede ser un movimiento armónico, simple o puede ser extremadamente complejo. Y este sistema puede ser gaseoso, líquido o sólido. En la figura que aparece en la pantalla se observa una curva regular que corresponde matemáticamente a un seno o a un coseno. Se llama armónica simple y nótese que se desvía de cero en la posición media en ambas direcciones. Al movimiento máximo a partir del cero se llama amplitud A. El movimiento total en ambas direcciones es la amplitud doble A y a veces se va a llamar valor pico a pico. Las amplitudes pueden estar dadas en unidades de desplazamiento, velocidad o aceleración dependiendo de cómo se mida la vibración. Al intervalo de tiempo t entre picos sucesivos se le llama periodos y estos se van a medir en segundos, mientras que al número de ciclos de vibración se le va a llamar frecuencia y estos se van a medir en hertz. Dependiendo de cuál sea su evolución temporal de la onda, las oscilaciones se pueden dividir en oscilaciones deterministas y oscilaciones aleatorias. Las oscilaciones deterministas son aquellas que se pueden describir siempre con una expresión matemática más o menos compleja en función del tiempo. Y las oscilaciones aleatorias solo se pueden describir mediante parámetros estadísticos.
A su vez, las vibraciones deterministas se dividen en periódicas y no periódicas, y las aleatorias se van a dividir en estacionaria y no estacionarias. En muchos problemas prácticos, el desplazamiento no es la propiedad más importante de la vibración, puesto que la velocidad de movimiento de una partícula es el cambio en el desplazamiento con respecto al tiempo. En muchos casos de vibración, especialmente donde se deben considerar fallas mecánicas, las fuerzas actuantes sobre partes vibrantes son factores críticos, puesto que la aceleración de una partícula es proporcional a estas fuerzas aplicadas y se generan fuerzas reactivas resultantes de igual magnitud y sentido contrario. La vibración es considerada periódica si el movimiento oscilatorio de una partícula alrededor de una posición de equilibrio se repite exactamente después de algún periodo de tiempo. La forma más sencilla de este tipo de movimientos es el movimiento armónico simple, que se puede representar por una función sinusoidal. El movimiento de una partícula puede ser caracterizada al mismo tiempo por el desplazamiento de la posición de equilibrio, velocidad o rata de cambio del desplazamiento y aceleración o rata de cambio de velocidad. Para el movimiento armónico simple, las tres características de movimiento están matemáticamente relacionadas. Otras magnitudes más usualmente utilizadas en el estudio de las vibraciones periódicas son 1. El valor pico, que es el valor máximo de una magnitud en un intervalo dado. El segundo va a ser el valor pico a pico, que es la diferencia algebraica entre valores pico positivo y pico negativo. Estos dos valores solo dan información en un instante determinado de vibración y no de la forma o variación de la función de oscilación. También tenemos otras dos magnitudes, que es el valor absoluto promedio o el valor eficaz, y que también se llama valor cuadrático medio. La importancia de estas magnitudes radica en que es proporcional a la energía transportada por la vibración y en consecuencia fácilmente correlacionable con los efectos producidos por la misma. Las vibraciones aleatorias son aquellas en las que se necesitan funciones estadísticas para describir el estado de movimiento de la partícula, dado que éste es totalmente irregular y no se repite exactamente en el tiempo. Los parámetros estadísticos que se utilizan para la descripción de las vibraciones aleatorias son el valor eficaz, la densidad de probabilidad, la densidad espectral de energía y la función de autocorrelación. La densidad espectral se utiliza para obtener una idea acerca del espectro frecuencial de la vibración. La densidad de probabilidad se va a definir como la probabilidad de que un valor instantáneo de la amplitud de la función considerada y quede dentro de un cierto intervalo de amplitud S dividida por el tamaño del intervalo. Esta función nos va a aportar información clara de la distribución de los valores instantáneos de la vibración. Los choques. Los choques mecánicos se pueden medir y describir por la amplitud de su aceleración, velocidad o desplazamiento, pero para caracterizarlos completamente se deben conocer perfectamente la amplitud en función del tiempo. Para conocer los efectos que producen este tipo de fenómenos, se suele acudir a realizar un análisis frecuencial del mismo, independientemente de cuál sea la forma o la duración del choque. Los efectos de las vibraciones sobre el hombre. El cuerpo humano es biológica y físicamente un sistema extremadamente complejo.
Cuando se mira como un sistema mecánico, contiene un número de elementos lineales y no lineales, cuyas propiedades mecánicas difieren de persona a persona. Es biológicamente y psicológicamente el sistema más complejo. La respuesta del cuerpo humano a las vibraciones es en general compleja y simplemente difícil de simplificar. Es posible hacer una serie de simplificaciones reduciéndolo a un conjunto de masas interconectadas elásticamente y que pueden moverse en más de una dirección. Lo siguiente que vemos es un sistema mecánico para representar el cuerpo humano sobre una plataforma vibrante y los hertz que recibe en cada zona del cuerpo. Efectos de choque y las vibraciones. Uno de los bloques más importantes del sistema en cuanto a efectos de choque y sus vibraciones es el denominado tórax-abdomen, debido a que el efecto neto de resonancia que tiene lugar en el rango de 3 a 6 Hz lo hace muy difícil de aislar a una persona que se encuentra sentada o de pie sobre una plataforma sometida a vibraciones en este rango de frecuencias. Otro efecto importante de resonancias aparece para el sistema cabeza-cuello en la zona de los 20 a los 30 Hz y por último en la zona de los 60 a los 90 Hz aparecen fenómenos de resonancia en los glóbulos oculares. En las frecuencias de 100 a 200 Hz el sistema de resonancia es el cráneo y la mandíbula. Los síntomas más característicos van a ser el dolor y el entumecimiento, cianosis de los dedos y en ocasiones algún daño en las articulaciones. La combinación exacta de síntomas va a variar según la amplitud de las vibraciones y la forma de usar la máquina. Todos los síntomas se van a englobar en una literatura clínica bajo el nombre de los dedos blancos o manos muertas, también llamado síndrome de Raynaud. La sobreexposición a la vibración durante el uso de herramientas puede ser agrupada en 4 categorías. Estos 4 tipos de desórdenes se leen en orden decreciente de aparición, que van a ser el síndrome traumático vasoespástico, que es en la forma del fenómeno de Raynaud. El segundo es la neuritis y alteraciones degenerativas. Particularmente ocurren los nervios cubital y axilar y hay una pérdida del sentido del tacto, así como de las sensaciones térmicas. También puede haber debilidad muscular o aún parálisis, anormalidades también del sistema nervioso central. El tercero son las descalcificaciones de los huesos carpianos y metacarpianos. También puede existir fracturas, deformaciones y necrosis de los huesos carpianos. El número 4 van a ser la atrofia muscular y la tenosinovitis. El síndrome de Raynaud o los dedos muertos ocurre principalmente en los dedos de la mano usado para guiar la herramienta vibrante. La circulación en la mano comienza a disminuir y cuando se expone al frío, los dedos se ponen blancos y se presenta la sensación de congelamiento. Esta condición desaparece cuando los dedos se calientan por algún tiempo. Se ha observado en un número de ocupaciones que involucran el uso de herramientas con vibraciones de alta frecuencia, como pueden ser martillos neumáticos, cortadores de piedra o sierras. Exposición a las vibraciones se distinguen 3 tipos. Las vibraciones transmitidas simultáneamente a la superficie de todo el cuerpo o a gran parte de este. Número 2. Las vibraciones transmitidas al conjunto del cuerpo por la superficie de apoyo, que pueden ser bien los pies del individuo que está de pie o bien la pelvis de una persona que está sentada. Número 3. Las vibraciones aplicadas sobre una parte del cuerpo,
tal como la cabeza, las manos y otros miembros que provienen de empuñaduras, el reposacabezas vibrante, martillos neumáticos, entre otros. Estos son los efectos que aparecen normalmente cuando una persona está expuesta a vibraciones. Entre los efectos psicológicos se pueden citar la incomodidad y la sensación de miedo. Los equipos que normalmente se utilizan para la medida de las vibraciones van a responder a un esquema constituido por el captador de vibraciones o acelerómetro, el preamplificador, el amplificador analizador y el indicador registrador. La vibración de muy baja frecuencia o menor a 1.5 Hz es causada normalmente por medios de transporte, coches, aviones, trenes o barcos, y sus efectos en el cuerpo van a ser la estimulación del laberinto, provocando trastornos en el sistema nervioso central y puede llegar a producir mareos y vómitos de intensidades diversas. Las vibraciones de baja frecuencia entre 1.5 a 16 Hz van a ser producidas por vehículos de pasajeros e industriales y máquinas motorizadas como pueden ser camiones, tractores, equipos de excavación, trenes o helicópteros. Sus efectos en el cuerpo es que se someten las estructuras óseas y de los distintos órganos a tensiones simultáneas y opuestas, y esto puede ocasionar sobreestrés y lesiones a ciertos tejidos como pueden ser los intestinos. Van a tener efectos acumulativos y pueden aumentar el consumo de oxígeno y la respiración forzada. Algunos de los síntomas neurológicos que pueden causar van a ser la variación del ritmo cerebral, la dificultad para el equilibrio, la abolición del reflejo patelar y algunos trastornos de la visión ocasionadas por la resonancia. Las vibraciones de alta frecuencia que van de los 16 a los 1000 Hz con 40 Hz de amplitud a varios centímetros son ocasionadas por perforadoras neumáticas casi siempre y sus efectos son casi siempre lesiones osteoarticulares. Las vibraciones de alta frecuencia que van de los 40 a los 300 Hz con una amplitud de 1 milímetro son ocasionadas casi siempre por martillos, perforadoras neumáticas y sierras. Sus efectos ocurren al cabo de varios años y esto se va a presentar en la forma de trastornos vasomotores, fundamentalmente en las manos, dando origen al fenómeno de Raynaud. Las vibraciones de alta frecuencia que son mayores de 300 Hz con una amplitud muy baja de 0.01 milímetros van a ser ocasionadas comúnmente por herramientas como pulidoras y devastadoras. Sus efectos van a producir trastornos en huesos, articulaciones, músculos, vasos sanguíneos y nervios de las manos y hombros. El sistema de captación de vibraciones, el cual vamos a encontrar más, es el acelerómetro. Este es un traductor electromecánico que da en sus terminales de salida una tensión proporcional a la aceleración a que está sometido. En este tipo de captador, la masa va a ser el elemento activo y está constituido por dos piezoeléctricos separados por una placa de contacto.
Cuando el acelerómetro se encuentra sometido a una vibración, la fuerza va a variar ejercida por la masa sobre los discos piezoeléctricos y esta fuerza es proporcional a la aceleración a que está sometida la misma. Para cada tipo de necesidad, se debe seleccionar el acelerómetro más idóneo en función del peso, sensibilidad, gama de frecuencia, sensibilidad transversa, la cual es la sensibilidad a la aceleración en un plano perpendicular al plano de los discos, y las condiciones ambientales durante la operación del acelerómetro, principalmente como la temperatura, la humedad y la variación de la presión. En cuanto a la masa del acelerómetro, este usualmente va a oscilar entre décimas de gramo, pero incluso podemos encontrar de 200 a 300 gramos, los cuales van a ser utilizados para las medidas de vibraciones en edificios. En el acelerómetro, en la parte superior, usualmente vamos a encontrar el preamplificador. Este se va a colocar en el circuito de medida por dos razones. Amplificar la señal del acelerómetro, esto va a suceder cuando sea demasiado débil, o para transformar la gran impedancia de salida del acelerómetro a una baja de valor aceptable. Los circuitos integradores, estos va a ser cuando se desee conocer además de la aceleración, la velocidad o el desplazamiento de las vibraciones. Esto es necesario efectuar una o dos integraciones de la señal del acelerómetro y efectuar las correspondientes correcciones de la atenuación. Estos circuitos integradores van a estar constituidos por una resistencia y un condensador de valores adecuado, y lo más normal es que se vayan a encontrar incluidos en el preamplificador como una etapa final y con posibilidad de ser conectados a voluntad del que efectúa las medidas. Bueno, y en los estudios que nosotros deseamos conocer la gama de frecuencias del espectro de la vibración, va a ser necesario que nosotros introduzcamos normalmente con posterioridad al amplificador un sistema de filtros, los cuales van a ser de una banda pasante constante, y en este caso la banda se va a especificar en Hz con una banda pasante de proporción constante y se va a especificar en un tanto por ciento, y pues los más usuales que vamos a encontrar son los de octava y tercio de octava. La presentación de resultados. Bueno, estos van a variar mucho, ya que estos van a depender de la función de cuál sea la magnitud que nosotros deseemos estudiar y si lo que nos interesa es su evaluación temporal o no. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, si únicamente nos interesa un nivel de velocidad, aceleración, desplazamiento, la presentación suele ser digital o analógica, utilizándose cada vez más la digital, así dándonos la facilidad de lectura, sobre todo si utilizamos tiempos de integración de señal elevados o si se efectúan lecturas promedios durante mucho tiempo del orden, incluso de minutos. Al realizar las mediciones de campo con el acelerómetro, se debe tomar en cuenta los posibles errores. En las mediciones de campo se deben realizar una serie de 10 pasos o recomendaciones a llevar. El primero es determinar la localización del acelerómetro, esto con el fin de evitar el efecto de masa. Esto se debe evitar porque la masa del transductor de las vibraciones debe ser pequeña como sea posible, ya que esto puede invalidar las determinaciones ambientales. En la mayoría de las situaciones prácticas, el efecto de la masa es despreciable, pero puede checarse con una fórmula. En la fórmula, la respuesta de la estructura con el acelerómetro va a ser igual a la respuesta de la estructura sin el acelerómetro por el peso del miembro de la estructura en la cual se va a colocar el acelerómetro sobre el peso del miembro de la estructura, igual en la que se coloca el acelerómetro, más el peso del acelerómetro. La forma de colocar el acelerómetro en el punto de medida es un factor crítico para así poder obtener en la práctica datos confiables. La fijación correcta es mediante un vástago roscado, tanto en el acelerómetro como en la pieza en la que se debe realizar. En ocasiones, la adición de una capa delgada de grasa puede mejorar las condiciones de rigidez del sistema. Incluso se puede utilizar cera de abeja poniendo una capa delgada de ella. Esta va a dar lugar a la disminución pequeña en la frecuencia de resonancia.
Otra recomendación a tomar en cuenta es estimar el tipo y niveles probables de vibraciones en el punto del montaje. Lo siguiente a tomar en cuenta es seleccionar un acelerómetro recomendado teniendo en cuenta los efectos de masa, tipos de vibraciones, temperatura, humedad, campos acústicos y eléctricos. La temperatura es un factor que puede dar lugar a un número más elevado de interferencias. Al aumentar la temperatura, aumentará la sensibilidad del acelerómetro, por lo cual es necesario disponer de una curva de calibración en función de la temperatura. También es importante determinar qué tipo de medición es el más apropiado para el problema que se está presentando. Siguiendo con la serie de recomendaciones, se debe seleccionar un equipo electrónico adecuado, teniendo en cuenta las características de frecuencia y fases, así como también el rango dinámico. Checar y calibrar todo el sistema, ya que como sabemos, este se puede desequilibrar fácilmente, por ejemplo, con la temperatura. Se debe hacer un diagrama sobre el sistema de medición, puntos a medir, fuentes generadoras, sitios de trabajo del personal y seleccionar un adecuado sistema de fijación del acelerómetro. Esto teniendo en cuenta los niveles de vibración, los rangos de frecuencia, el aislamiento eléctrico y la temperatura. También se debe montar el acelerómetro, llevando a cabo todas las determinaciones anotadas en el resultado. Se debe, por último, relacionar todas las observaciones complementarias que ayuden a completar lo que es el estudio. Los artículos 93 a 96 en la legislación colombiana en la resolución 02400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio de la Protección Social en el capítulo 4 establecen reglamentos para la seguridad del trabajador a la exposición de vibraciones. Para poder realizar una evaluación en la exposición de los trabajadores a las vibraciones, se deben llevar a cabo algunos métodos. Deben ser a. Transmitidas simultáneamente a toda la superficie del cuerpo o gran parte de este. b. Transmitidas al conjunto del cuerpo por la superficie de apoyo, que puede ser los pies del individuo que está de pie o la pelvis de un individuo sentado, o bien el área de soporte de un individuo apoyado. Y c. La aplicada a una parte del cuerpo, tal como puede ser la cabeza, la mano, el brazo o algún otro miembro. La forma en la cual se va a medir las vibraciones es a través del cuerpo humano, esto a través de líneas rectilíneas y deben medirse en las direcciones apropiadas de un sistema de coordenadas. Estas coordenadas van a ser rectangulares y el origen va a ser el corazón. Vamos a tener el eje pies-cabeza, que es un eje longitudinal, y vamos a designarlo como eje AZ. El eje atrás-adelante o antero-posterior va a ser designado AX, y el eje lateral, que va de derecha a izquierda, lo vamos a designar como AY. En la valoración de exposición a vibraciones se debe tomar en cuenta la intensidad o aceleración RMS, la frecuencia, la dirección y el tiempo, diferenciándose tres criterios generales de conservación, de confort, capacidad de trabajo, salud y seguridad. Como límites base se deben utilizar los de conservación de capacidad de trabajo por fatiga. En la gráfica podemos observar que se van a definir los valores del límite en función de la frecuencia, tiempo de exposición y aceleración en m sobre s cuadrado o valores de RMS, tanto para el eje AZ como para el plano AX y AY. El tiempo de exposición se refiere a cuál va a ser el límite de conservación de la eficacia del trabajo, y para poder realizar este cálculo se debe tener en cuenta una serie de pasos. Primero se debe calcular el tiempo correspondiente a cada una de las aceleraciones medidas. Se debe efectuar el cociente entre t, tiempo de exposición real a lo que es la aceleración, y el tiempo máximo. Este cociente va a indicar el grado de riesgo en tanto por 1 para el nivel de aceleración.
Al sumar los cocientes del tiempo máximo y del tiempo real, si este valor es mayor a la unidad, se sobrepasa el límite de exposición. En la vibración segmental mano-brazo, los TLVS son niveles de componentes de aceleración y las duraciones de la exposición a las cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos, estas sin traspasar el fenómeno de origen laboral de Ragnaud. Ya que los valores de TLVS son solo para vibración mano-brazo, no van a proteger a los trabajadores de los efectos adversos de la exposición a dicha vibración, por lo cual se recomienda el uso de herramientas antivibración, guantes antivibración y prácticas de trabajo adecuadas que mantengan calientes las manos y el resto del cuerpo del trabajador, y también minimizar el acoplamiento vibratorio entre el trabajador y la máquina o herramienta vibratoria. Esto para minimizar la exposición a la vibración. Y por último, un programa de vigilancia médica consciente está aplicada a eliminar el blanco por vibración. Para poder tener un control se debe tomar en cuenta cualquier problema de vibración en términos de si la fuente de las vibraciones es indeseable, la trayectoria a lo largo de la cual las vibraciones llegan desde la fuente hasta el receptor, o si el receptor, por ejemplo, se puede ver afectado adversamente por las vibraciones y este requiera de alguna protección. Al tratar con cualquier problema de vibración se debe tomar en cuenta el fenómeno de resonancia. Cualquier sistema o estructura mecánica tiene un número de frecuencias a la cual puede comenzar a vibrar muy fácilmente. Estas frecuencias son denominadas frecuencias naturales, y para poder medir estas frecuencias se utiliza un estroboscopio. Para el control de la vibración se debe realizar un aislamiento de la vibración, el cual es un proceso costoso, pero es muy efectivo. Los sistemas de aislamiento en dos etapas van a proporcionar un incremento de aislamiento a frecuencias más altas, pero lo que vamos a ver que va a suceder es que van a introducir resonancias adicionales al sistema. Estas pueden ocasionar fuerzas dinámicas y movimientos grandes, por eso es importante que el diseño de los sistemas de aislamiento se hagan de manera cuidadosa con la finalidad de evitar efectos adversos potenciales. Vamos a ver que si las vibraciones grandes que ocurren si cualquier sistema o estructura vibra su frecuencia de resonancia, las podemos reducir de manera más adecuada por medio de lo que es la desintonización, el cambio de la excitación o del sistema para evitar la operación a la frecuencia de resonancia. En cambio, si no se pueden hacer estos cambios, ya sea por razones de operación, a causa de que el sistema está sujeto a la excitación de frecuencias múltiples o a causa de que pueda tener una multitud de frecuencias de resonancia, a frecuencias muy cercanas entre sí, entonces el incremento de amortiguación constituye el único medio de obtener reducciones útiles en la vibración. En cuanto a los tableros de metal delgado, se puede obtener el incremento de amortiguación por medio de capas de material de amortiguación viscoelástico, pegajoso, cauchoso u otros que pueden colocarse sobre los tableros de metal por medio de lo que es la aspersión, el aplanado o incluso con pegamento. En las placas gruesas de metal o de concreto o para las vigas, a menudo es útil emplear un material viscoelástico de amortiguación como una capa intermedia. En cuanto a los casos donde las estructuras grandes vibran severamente, es útil a veces sujetar cajas llenas de arena o de algún otro material granuloso en los sitios en donde ocurren los mayores movimientos. Vamos a ver que la agitación de los granos y su golpeteo del uno contra el otro y contra los lados de la caja van a extraer energía de la vibración y de esta manera la van a reducir. Absorbedores de la vibración. Bueno, estos van a ser masas que se van a sujetar al sistema de vibración por medio de lo que es un resorte, de manera que los valores escogidos del resorte y de la masa produzcan una frecuencia de resonancia de este sistema de absorbedor, obviamente que coincida con la frecuencia de resonancia. Cuando nosotros sujetamos este sistema de masa resorte a la base, a la envoltura de la máquina o a la estructura vibratoria,
Estos van a actuar reduciendo el movimiento vibratorio de la unidad a la cual lo vamos a sujetar. La reducción de la severidad de choque se va a obtener mediante lo que es la utilización de aisladores, que también son conocidos como muelles o amortiguamientos. Estos se van a encargar de almacenar la energía en un primer instante, con la finalidad de devolverla al sistema con una constante de tiempo más larga. En cualquier problema de aislamiento de choques hay que resaltar ciertos aspectos importantes, como lo es la reducción en la fuerza transmitida por el choque, y este solo se puede hacer seleccionando un amortiguador de flexión. Eso nos quiere decir que la energía tiene que ser disipada en un tiempo mucho más largo que el tiempo propio del impacto. También vamos a ver que si la frecuencia de resonancia del sistema de aislamiento es elegida incorrectamente, el aislamiento puede amplificar los efectos de choque. Por esto, se requiere que la frecuencia de resonancia del sistema de aislamiento se encuentren lejos de todas las frecuencias de resonancia del equipo que deseamos que se aísle. También vamos a ver que si el aislador posee unas características no lineales, el número de armónicos en el espectro de frecuencia de aislamiento va a aumentar en forma considerable, complicando el mismo. En cuanto a las recomendaciones básicas, vamos a ver que antes de montar un equipo o una máquina que genere vibraciones, lo que debemos de realizar es un estudio de anclaje y amortiguamiento del mismo. Y si la máquina o equipo está unido a otras estructuras, las uniones las debemos hacer mediante sistemas elásticos y absorbentes de energía. Esto con la finalidad de evitar que las vibraciones se transmitan al resto de la estructura. Se proveerá de un sistema de mantenimiento periódico del estado de equilibrio de las máquinas, con el fin de mantener el nivel de vibraciones en los niveles óptimos de funcionamiento. Y en el caso de las herramientas manuales, los elementos de sujeción dispondrán de los amortiguamientos adecuados, esto con la finalidad de disminuir el nivel de vibración. Y los asientos de los conductores de todo tipo de automotores tendrán los sistemas de amortiguamiento adecuados para que los niveles de vibración sean los más bajos posibles. Y en cuanto a la elección de los niveles para cada tipo de evaluación, se efectuará con base al tipo de trabajo y esto lo vamos a hacer de manera que en ningún caso se sobrepasen los niveles de riesgo para lo que es la seguridad y la salud.